Pasamos a la diferencia de GPS versus GNSS. ¿Sí? ¿Qué es GNSS y qué es GPS? Para mí es GPS siempre, ¿no? Siempre han escuchado GPS y siempre le han dicho hasta GPS a las adquisiciones de datos. Bueno, en realidad GPS hace alusión a la constelación de satélites estadounidense, mejor conocida como Navstar GPS. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona un GPS? ¿Cómo tengo la posición yo? Bueno, alrededor de la Tierra están girando todo el tiempo, en el caso del GPS, 31 satélites operativos. ¿Sí? Esos 31 satélites operativos se van a estar comunicando con el receptor interno que tiene el ONIX. Otros equipos, ustedes me han dicho que usaban por ahí el AIM, simplemente usan el GPS, no se pueden comunicar con otra constelación, y así funcionan como muchos de los equipos que hoy comercialmente están disponibles. ¿Sí? ¿Qué tiene el Spilva? El Spilva, en su GPS, tiene la posibilidad de comunicarse con otras constelaciones de satélites, porque no solo existe la de Estados Unidos, sino que existe la de Rusia, existe la de la Unión Europea y existe la de China. Cada uno de estos países, o en este caso este grupo, ¿sí?, lanzó sus propios satélites al espacio, en el caso de Rusia 24, en el caso de Europa 24 y en el caso de China 35. Y esos satélites, esa constelación, digo constelación porque es un grupo de satélites, se va a estar comunicando, en este caso, con el ONIX. A diferencia por ahí de un solo, que simplemente se va a estar comunicando con los Estados Unidos y van a haber 31 satélites en órbita. No significa que tengan vista, ¿no? Imagínense que esto está girando alrededor de la Tierra. El sistema garantiza al menos 6 satélites en vista siempre en cualquier punto de la Tierra. Pero bueno, ustedes si van a la adquisición, generalmente en los software van a poder encontrar un parámetro que es satélites en vista. En el caso de un equipo del solo, generalmente rondan entre los 8 y 12 satélites. En el caso de un ONIX, promedio puede ser 15 o 20 satélites, o hasta a veces más todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo estamos tomando esto, sino que estamos tomando, en realidad, las 4 constelaciones de satélite. Galileo y Beidou se pusieron activas hace relativamente poco. Los módulos más nuevos recién lo están utilizando. En los modelos de ONIX que tenemos ya lo incorporamos, ¿sí? Pero todos los modelos de ONIX funcionan con GLONASS y con GPS. Antena externa versus antena interna. A veces me preguntan, che, ¿lo puedo poner adentro del auto? Y mira, mi equipito ya tiene todo incorporado, súper cómodo, pero la realidad es que no tengo muy buena señal. ¿Y por qué no tengo buena señal? Y acá les hago una breve reseña muy rápido de cómo funciona esto para que entiendan por qué es importante tener una antena externa y por qué es importante ponerla lo más lejos del ruido posible y lo más cerca del cielo posible. En este caso, en el techo del auto. Porque cada uno de los satélites que el receptor está viendo, está enviando una señal que imagínense cómo llega a la Tierra, ¿no? Imagínense que cuando estamos en las carreras, a veces tenemos problemas con las radios, y el auto está pasando por la red, y nosotros estamos en boxes, estamos a 200, 300 metros, y tenemos problemas de señal con la radio, o tenemos problemas de señal con el Wi-Fi en la casa de uno, que dice, che, estoy en el cuarto, el Wi-Fi lo tengo en el comedor y no llega. Bueno, imagínense cómo puede llegar la señal de un globo que está girando en el espacio a un receptor de GPS. Realmente muy, muy débil. El receptor de Spilva tiene amplificadores y filtros de ruido, ¿sí? Pero, bueno, es inevitable que, por ejemplo, en días o nublados con lluvia, todo lo que es nube o lluvia en la atmósfera, ¿cómo es esto? Realmente quita mucha energía a la señal, ¿sí? Lo que hace que muchas veces directamente ni llegue esa señal. En el caso particular de esta imagen que está viendo, puede llegar a ser una arboleda, puede llegar a ser edificios en el caso de que estén cerca de una ciudad, que directamente impidan que esa señal llegue al auto. O en el caso de una antena interna,
puede llegar a ser el equipo mismo. O sea, imagínense que ustedes ponen un equipo como el solo que tiene una antena interna en algún huequito del auto como para tener el display a la vista. O sea, esta señal tiene que pasar por todo lo que tiene que pasar y después tiene que entrar al auto y tiene que llegar al receptor. Y eso para nosotros no fue muy recomendable, por eso siempre optamos por la opción de una antena externa ubicada en el techo. Seguramente los usuarios de equipos con antenas internas, el Questar, vi que muchos usan el Questar también, es el mismo caso. Van a ver que un día con lluvia, por ejemplo, o con el día nublado, prácticamente no tienen señal. Es muy difícil que el equipo adquiera señal, y es por todo esto que le estoy contando. Entonces, ¿qué es importante la antena externa? Bueno, primero porque recibe la señal directamente de los satélites, la amplifica y la entrega al receptor con, digamos, mucha más ganancia que lo que puede tener una antena interna, que generalmente son pasivas, que no tienen amplificación. ¿Sí? La antena externa, recuérdense siempre tiene una amplificación en la antena, amplifica la señal antes de llegar al receptor. Las antenas internas, la señal tiene que recorrer mucho más camino, un camino bastante áspero, como si se tiene que meter adentro del auto, y encima son pasivas, no tienen amplificación. Entonces, eso dificulta mucho a la hora de usar un equipo con una antena interna en función a la recepción de los satélites. Y piensen siempre que para que ustedes tengan la posición en X y Z, y, o sea, ubicados con la altura y el tiempo, o sea, la hora, el GPS tiene la hora, necesitan al menos 4 satélites para poder calcular eso. Y si ustedes no logran encontrar esos 4 satélites, que en realidad terminan siendo 6, si no lo logran hacer, no van a tener señal de GPS o va a ser muy débil o va a ser bastante, digamos, mala la calidad de los datos que tengan. Por eso muchas veces los Questar, que son aún más chiquititos, tenían muchísimos problemas de recepción de satélite, por ahí los solos tienen problemas de recepción de satélite, en particular en algunas zonas o ante determinadas condiciones, y el Onyx eso lo tiene bastante resuelto ya. ¿Hasta acá tiene alguna duda con lo que es funcionamiento? Porque ahora nos vamos a poner a ver un poco más de gráficas y de datos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Guille, ¿cómo estás? Muy bien, disculpen mi demora en entrar, saludo a todos. Casualmente me superpuso una reunión de Super TC 2000, me la programaron a última hora para las 7 de la tarde. Pero bueno, justo entro y lo escucho a Pablo hablar un poquito de eso, no sé si voy a poder compartir la pantalla, Pablo, vos me dirás. Sí, para que voy a cancelar la mía. Bueno, para los que no lo conocen, les presento a Guillermo Crucetti. Si me pongo a hablar de tu currículum, Guille, no terminamos nunca más con la charla, pero bueno, múltiple campeón del TC, actual director de Escuadra Canapino y del Pro Racing en el Super TC 2000. Bueno, muchos años has trabajado con Alberto en un montón de proyectos, chasista, inyección. No hace falta más que decir que uno hace muchos años que está en esta actividad y bueno, la idea es poder compartir experiencias, cosas que no han pasado. Ahí lo veo a Carlito Serpero, Carlito Contín, toda gente con mucha experiencia también en la actividad, a Rodo. Y la idea es poder directamente, no una cuestión publicitaria, sino realmente lo que le está contando Pablo, aconsejarle que en la experiencia propia hemos tenido muchos equipos, hemos trabajado con Motec, con AIM, con Marelli, y la cuestión de GPS nunca estuvo muy bien resuelta por ninguno de ellos, a pesar de ser marca de primerísimo nivel. La empresa británica Raylogic tomó un camino que realmente es el válido, y Spilva acá a nivel nacional copió esa estrategia en el sentido de usar la tecnología propia, pero con el modelo definido por Raylogic. Eso lo hace muy potente al equipo,
tanto en lo que hablaba de ser un GPS, en realidad un motor GPS de multiconstelación, que tiene siempre en vista una cantidad enorme de satélites. Eso fue el primer paso cualitativo que nosotros vimos en el equipo de Spilva, frente a lo que veníamos usando, la frecuencia de muestreo, el hecho de usar el software, un programa de código abierto que está muy bien desarrollado, muy bien pensado por gente que realmente analiza datos y pudieron definir una base de comparación muy interesante que se llama índice de posición, que no nos da los gráficos ni en función de distancia, obviamente que los tiene en función de distancia, también los tiene en función de tiempo, pero el índice de posición es un valor agregado que solamente tiene Spilva, y obviamente la empresa británica Raylogi también, y es la verdadera base de comparación a la hora de trabajar en la pista, la que nos define al revés de lo que es la base tiempo, la base punto, donde realmente el vehículo siempre pasa en esas condiciones, por ese lugar, y nos da las variables cinemáticas del móvil, del auto, en ese punto del espacio, contra lo que siempre analizábamos nosotros, que era ir viendo una gráfica por una trayectoria o una distancia recorrida, o un tiempo transcurrido de la vuelta, y no nos definía exactamente en qué momento del espacio, de la digamos, geográfico del auto, de la pista, se encontraba el auto. Entonces cometíamos errores de apreciación en distancia de frenado, en punta de frenado, en comparativa de vuelta a vuelta o en comparativa de auto a auto. Así que bueno, obviamente Pablo seguramente explicó. Aún no llegué ahí todavía. No llegamos ahí, pero de todos modos yo te interrumpí solo para ver si podía, en cuanto a la presentación, no sé si lo haré bien, sí. Vamos a intentarlo. Sí. Quería mostrar de uno de los cursos que suelo compartir. Se ve lo que él estaba explicando, cómo funciona en definitiva la ubicación geográfica del móvil en la superficie terrestre, a través de la trilateralización de las señales que recibe de los diferentes satélites. Si observan, lo que tiene el móvil es una medición del tiempo que transcurre entre la señal que manda el satélite y el momento que la recibe. Todo eso da una esfera de posibilidades donde se puede encontrar ese tiempo transcurrido, ¿no? No puede venir de un solo lugar, sino de toda una superficie esférica que invertiría al mismo tiempo en llegar la señal al móvil. Obviamente con un solo satélite no podemos definir un punto, sino una esfera, y ya a medida que vamos tomando satélites, vamos haciendo intersecciones de los lugares posibles, de los cuales pueden prevenir esas señales con esos tiempos de retardo entre los satélites y el móvil, hasta que la mínima cantidad que expresaba Pablo era 4, pero obviamente eso genera poca precisión. Cuanto más cantidad de satélites tengamos, esa intersección entre todas las señales posibles convergen a un punto cada vez más específico en la Tierra, que sería nuestra posición. Entonces, la multiconstelación y la cantidad de satélite en vista nos permite achicar mucho la definición de lo que es el círculo más probable, o el error por círculo más probable, donde podemos estar ubicados. Eso, sumado a otros algoritmos que tiene Spilva en su equipo, nos da una precisión muy alta del punto geográfico por donde pasa el auto. Y eso lo podemos ver, y lo hemos comprobado, cuando volvemos después de un tiempo a una pista, el error de posición suele estar en el orden de los 2 metros, pero en el equipo Spilva, o sea, era muy común volver por ejemplo, a una pista de prueba como La Plata, y de día a día o de mes a mes, tener todo el circuito corrido por ese error de posición, ese error absoluto en posición.
Con la tecnología de Spilva y la cantidad de satélites que logran una mayor precisión y acotar ese círculo de error, uno prácticamente puede superponer vueltas de un año al otro y realmente el corrimiento de las trayectorias es mínimo. Obviamente uno tiene que tener la precaución de saber que eso puede existir y evaluar si las trayectorias están bien comparadas. Solo hago mención a que en ese detalle se ve la calidad y la precisión que el equipo logró, ¿no? Era un comentario que quería agregar a lo que Pablo estaba hablando y te dejo seguir con la presentación, Pablo. Dale. Bueno, entonces ahí comparto de vuelta yo. Sí, es importante lo que dice Guille, es lo que le quiero mostrar. Como les dije al principio, la intención es mostrarle la herramienta de trabajo que ustedes pueden tener para poder de repente poner a punto un auto, definir una estrategia, mejorar la performance de un piloto, mostrarle las capacidades que tiene el equipo y lo que van a poder llegar a lograr utilizando este equipo. Realmente en estas diferencias, en estos detalles, es cuando realmente se enmarcan las diferencias, ¿no? Pero bueno, nada, como Guille completó en lo que era señales, hago un pequeño raconto de las diferencias entre antena externa y antena interna, que fue lo que vimos, cómo funciona un poco el posicionamiento de GPS, por qué entonces es cierto que cuando llueve o está nublado tengo menor señal, por qué es cierto que cuando lo pongo dentro del auto tengo menor señal, y bueno, es por todas estas cosas. Ustedes siempre piensen que al equipo tiene que llevar una señal que viene del espacio, varias señales, porque tiene que tener más de 6 señales que vienen del espacio. Tenemos que ayudarlo un poquito. ¿Cómo la ayudamos? Antena externa con amplificador. ¿Y cómo la perjudicamos? Bueno, antena interna con un equipo adentro. Y lo más visible posible siempre la antena. Bueno, no sé si a alguno le quedó la duda o alguna duda con lo que es GPS o señal GPS. A mí me gusta dar un ejemplo práctico cuando hablamos de RF o radiofrecuencia o eventualmente infrarrojo, como algo que no es visible. Sí. Nos cuesta interpretarlo desde el punto de vista que no tenemos, nuestros sentidos no se perciben de lo que uno habla. Sí. Pero siempre imaginemos que todo eso es una fuente luminosa, tanto la radiofrecuencia como el infrarrojo, y el punto de emisión es un foco o una linterna, por decirlo de alguna manera, y el punto de recepción es una superficie que tiene que ser iluminada por esas ondas, ¿no? Todo lo que pongamos en el medio va a opacar, va a hacer sombra, llevémoslo al terreno de la luz, que también obviamente es una onda electromagnética, nada más que en un rango de frecuencia que nuestros sentidos la perciben, obviamente la vista, ¿no? Es lo mismo cuando hablamos de la radiofrecuencia, la microonda, VHF, UHF, toda la gama del espectro que ustedes quieran situarse, con algunas propiedades específicas, ¿no? Cada longitud de onda, cada frecuencia, pero tengan en cuenta eso, o sea, nos tiene que llegar al auto iluminado de diferentes focos, que son los satélites, una luz muy tenue, que se atenúa por reflexiones, se opaca por los metales. Está el concepto de jaula de Faraday, que es digamos, se comporta como algo que hace sombra a las ondas electromagnéticas, que no deja que se penetre superficie metálica cerrada. Entonces, todo eso rápidamente nos tiene que situar en que es obvio que lo que nosotros necesitamos es tener una antena externa con cara al cielo, con un buen plano de tierra, como se llama, y ahí vamos a mejorar mucho nuestra definición y nuestra recepción. Esto es importante porque muchas veces los equipos nos entregan finalmente un gráfico, nosotros lo interpretamos porque el software de análisis de datos eventualmente dibuja un perfil de velocidades, dibuja diagramas de aceleraciones, pero distan mucho de ser reales. O sea, son simples gráficos que fueron interpolados con un par de señales reales y un par de señales mentirosas o faltantes, y los algoritmos simplemente dibujaron una línea entre punto y punto, y si no somos criteriosos, no tenemos mucha experiencia,
podemos juzgar muy mal un punto de frenado o una velocidad mínima de curva. Lo digo con la certeza de ver equipos de alta calidad que generan mucha confusión en ese aspecto, ¿no? Que uno depende, a veces dice, ¿cómo? En esta vuelta me faltan 6, 7 kilómetros de mínima, ¿qué hice diferente? O sea, o juzgamos mal un cambio en el setup del auto, y eso nos lleva continuamente a un error anidado, ¿no? Una mala decisión por un mal análisis, después entramos en que juzgamos mal un cambio del setup y nos metemos en un barullo que es difícil salir. Entonces, con mucho más, este es el punto clave para después hacer buenos análisis, exigirle al equipo exactitud y precisión. Y en el peor de los casos, cuando algo no anda, porque nada está exento de dejar de funcionar, tener los argumentos, la herramienta de detectar esos problemas y no que queden encubiertos por un software que, para no decir, muchachos, acá no funciona, nos dibuja cualquier tipo de garabato y nosotros creemos que eso es lo que el auto está haciendo. Y que el software que se usa también visualiza la cantidad de satélites. Cuando juzgamos que hay un parámetro de la curva que nos parece raro, podemos ir y mirar en ese momento qué cantidad de satélites estaban en vista. A veces pasa a lo largo del día, los satélites duran, digamos, en el horizonte que nosotros tenemos, no más de 8 horas, así que entran y salen permanentemente. Entonces, en esa conmutación de satélites, a veces los equipos cometen algún pequeño fallo matemático, y se caen 4 o 5 y falta que entren otros, y vemos que, por ejemplo, si teníamos 16 satélites en vista y de golpe hay 8 o 4 o 6, probablemente en ese lugar de la pista juzguemos mal el perfil de velocidades o cualquier otra variable que estemos pidiendo de la adquisición. Eso es transitorio y automáticamente cuando el equipo levanta de vuelta buena cantidad, empieza a andar en forma impecable. Así que es un buen punto a considerar. Sí, exactamente eso les comentaba también antes, Guille, que no piensen que lo que ven proviene de una fuente mágica y que es todo perfecto, sino que lo que ven también tiene que llevar un análisis de ¿es correcto lo que estoy viendo? Antes de analizar cualquier cambio sobre el auto o cualquier recomendación al piloto.